escuchan bien? Sí, Ok. Bueno, creo que ustedes son los únicos que están en el curso. Miguel Aguilar, Juan Manuel, José de Jesús y David. Creo que son los únicos que están. Los demás, quién sabe dónde anden. Ok. Bueno, vamos a... ¿Tienen alguna pregunta de lo de ayer? no, profesor. ¿Seguros? Bueno, nos quedamos en... Bueno, ahí... Claro. A ver, señores, dicen que no tienen ninguna duda y sí, como tenía una junta, por eso les dije que ahí paraba, pero dense cuenta de una cosa importante. Eh, lo puse como R1, lo puse como R1 y no hay ninguna R1, es R, el integrador. ¿Ya se dieron cuenta? Y me dicen que no hay dudas. Se me hace que además me están siguiendo la corriente. ¿Ya se fijaron o no? Sí, profe, ya vimos que sí, no hay una R1. No hay ningún R1. Pensé que era R1 eso. Bueno, pero vamos a hacerlo más formal. Vamos a hacerlo mucho más formal. Esa es una forma de que se puede hacer esta cosa. Muchos saben que va a borrar. O sea, vamos a hacerlo más formal todo esto. Pues esta es una forma de hacerlo con el operador matemático. ¿Sí? Es una forma de poderlo hacer. O sea, no está mal nada, está bien, pero bueno, pues hay una forma más formal de poderlo hacer. Lo voy a hacer más formal esto. Van a ser ingenieros, no van a ser técnicos. Ok, vamos a hacerlo más formal, el integrador. A ver, fíjense que el integrador me sirve realmente para señales que son variables en el tiempo. ¿De acuerdo? O sea, sí me puede hacer la integral de una constante, pero pues la integral de una constante no tiene gran chiste. Entonces, a ver, vamos a hacerlo como debe ser el integrador. Tomen nota. Entonces, vamos a hacerlo formalmente. O sea, de la forma que les dije no hay ningún problema, ¿eh? O sea, es una forma de poderlo hacer, pero lo vamos a hacer de una manera decente. Todo es función del tiempo. Pues vamos por partes. Vamos a ponerle aquí el voltaje en la terminal inversora, el voltaje en la terminal no inversora. Y vamos a poner aquí una corriente que se llama IA, una corriente que se llama IB y una corriente que se llama IC. ¿Van conmigo? Sí, profe. Ok. Entonces tenemos que la corriente IDA
pues es igual a I de B más IS. I de B vale cero, porque no hay corrientes hacia adentro del amplificador operacional. Y IA es B de T menos el voltaje en la terminal inversora de la resistencia R. Y esto es igual a IC, ¿de acuerdo? ¿Sí van conmigo o no? Sí, Ok, pero ¿quién es IC? IC, pues es la corriente que pasa a través del capacitor, o sea, es la corriente del capacitor. La corriente del capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Pero el voltaje que está en el capacitor, ¿a qué es igual? Pues a la diferencia de voltajes B menos B0 de T. Por lo tanto, I de C es C de T por la derivada de B menos B0 con respecto al tiempo. En este caso en particular, B más es igual a B menos, esto es igual a cero. Por lo tanto, B de T sobre R es igual a menos C de B0 de T de T. Esto es igual a dB0 de T igual a menos 1 sobre RC por B de T. Pero lo que yo quiero encontrar es el voltaje de salida. ¿Cómo encuentro el voltaje de salida? ¿Mm? ¿Cómo integrando. encuentro ese integrando? Entonces, integro, esta es una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, si yo integro ambos lados de la ecuación, para que no me maten los matemáticos, voy a hacer cambio de variable. Entonces, B0 de T tendría que ser igual a menos 1 RC, que es un constante, integral de T0 a T, de, voy a hacer cambio de variable para que podría quedar como B de T, pero bueno, para que quede de forma adecuada. Conste, este lo podría dejar como B de T, pero bueno, los matemáticos matan si uno hace eso. ¿Por qué? Por los límites de integración que es T0 a T, o sea, matemáticamente no es correcto. Para fines prácticos es lo mismo. Entonces, más B0 de T, ¿sí? Donde este B0 de T es el voltaje inicial. Que por lo general siempre descargamos al capacitor.
Por lo tanto, pues lo podemos mandar a pelacuas, ¿sí? Si el capacitor inicialmente está descargado. Entonces, por lo tanto, B0 de t será igual a menos 1 RC integral de T0 a T de B de Y. Insisto, esto lo podría poner como B de T, pero matemáticamente no es correcto. Entonces, siempre hay que dejarlo en términos de una variable, para que cuando uno haga la integral del voltaje todo quede en términos del tiempo y no se vea feo así de ponerlo otra vez como tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vean que es exactamente lo mismo que salió ayer, nada más que de una forma más formal. Eh, Aquí volvemos a hacer que tau es la constante de tiempo. ¿Sí se acuerdan de la constante de tiempo o no? Sí, me acuerdo. Ok. Entonces, como se pueden dar cuenta, el voltaje en función del tiempo, pues es un voltaje en función también del tiempo, ¿sí? Y con que depende de la constante de tiempo. Y nótese entonces que cuando hablamos de tiempo, me da pues la integral del voltaje de entrada, ¿sí? Ayer les comentaba de que cuando uno trabaja en la frecuencia, esto es en el tiempo. En el tiempo entonces me da la integral de la señal de entrada. Pero cuando uno trabaja con la frecuencia, en frecuencia, el comportamiento del circuito es distinto. ¿De dónde sale lo que les comentaba el día de ayer? Bueno, pues de hacer la transformada de Laplace de esto. ¿Sí? Entonces, eh, cuando uno trabaja en función de la frecuencia, lo que les comentaba ayer, trabaja uno con impedancias, trabaja uno con admitancias. ¿Se acuerdan que, a ver, vamos a poner aquí tiempo y frecuencia? Cuando uno trabaja en el dominio del tiempo, hablamos de una resistencia. Cuando esa resistencia se trabaja en el dominio de la frecuencia, hablamos de una impedancia. Cuando hablamos de un capacitor, ¿sí? Y hablamos en la frecuencia del capacitor, hablamos que su impedancia es 1 sobre SC. ¿Cómo se obtiene eso? Simplemente de la ecuación del capacitor se saca su transformada de Laplace y se acabó. Cuando uno habla, vamos a poner el capacitor. Cuando uno habla de un inductor en el tiempo, la impedancia del inductor es L sobre S. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Por eso, este, por eso cuando yo saco el voltaje que lo sacamos ayer, que yo saco el voltaje de salida, fíjense, esto es S en función de la frecuencia, esto era igual a menos 1 SCR por el voltaje de entrada, que es BDS. Si yo esta ecuación le saco la antitransformada, pues vuelvo a la integral. Y por eso ayer les comentaba que cuando trabajamos en función de la frecuencia, el comportamiento del circuito cambia. Cuando trabajamos en función de la frecuencia, hablamos de un filtro. ¿Ya llevaron filtrado? No, aún no. Bueno,
Hablamos de un filtro pasabajas de primer orden, cuya función de transferencia se ve de la siguiente manera. Hay una región que se llama región de pasabandas. Esto que estoy poniendo acá, esa es la región de pasabandas. Y después viene lo que se llama la frecuencia de corte. ¿Qué es lo que sucede? Que solamente este circuito va a dejar bajas frecuencias pasar. Es decir, por ejemplo, imagínense, si yo meto una onda senoidal, conforme yo empiezo a aumentar la frecuencia, va a llegar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que desaparece. Vean su comportamiento en la frecuencia, ¿sí? Entonces, su comportamiento en función de la frecuencia es un filtro pasabajas de primer orden y su comportamiento en función del tiempo, pues me da la integral de la señal. Vamos a hacer ejemplos de esto, ¿sí? Ok, entonces ya nada más para acabar la siguiente configuración, quiero tener todas las configuraciones ya presentes. Es el derivador. Así como hay algo que hace la integral, pues hay algo que hace la derivada. Fíjense otra vez cómo no digo amplificador derivador ni amplificador integrador, porque a final de cuentas lo que hace esa constante de tiempo es disminuir la amplitud, ¿sí? O sea, no amplifica, el derivador no amplifica, el integrador no amplifica. Los únicos que amplifican es el inversor, no inversor, el amplificador de diferencias si quiero, el sumador si quiero también, ¿sí? Independientemente que me hace la diferencia de dos señales el diferenciador, el sumador pues me hace lo conducente, ¿sí? Pero con el juego de resistencias que tengo, puedo amplificar. Por eso se llaman amplificadores. Pero el integrador y el derivador no amplifican en absoluto. Al contrario, decae la señal. ¿Sí? ¿Sí van? ¿Sí van o ya se perdieron? Sí. Ok. Pues vamos a hacer el derivador. Pues el derivador pues debe de hacer lo contrario, debe de hacer la derivada de la señal. Oh, perdón. Vamos a hacerlo otra vez formal. Entonces, por aquí fluye la corriente IA, por aquí la corriente IB y por acá la corriente IC. De tal manera que I de A vuelve a ser I de B más I de C. En donde observamos nuevamente que no hay flujo de corrientes hacia adentro del amplificador operacional, por lo tanto esto es cero. Vamos a ponerle este B menos y B más. Recuerden que B menos es igual a B más y este es igual a cero. Por estar a tierra la terminal inversora. Entonces, I de A sería B de T, voy a ponerlo completo ahorita, menos B menos, ¿sí? ¿Estoy correcto? ¿Sobre quién? Pues no, definitivamente que no. Sabemos que la corriente que circula a través del capacitor es C, dB C, en dt.
B de C tendrá que ser igual a B de T menos B menos. Por lo tanto, C B de T menos B menos tendrá que ser igual a IC, pero IC es B menos B0 de T sobre R. Ya dijimos que B menos es 0, por lo tanto, esto pasa para arriba y me queda menos RC de B de T igual a B0 de T. Como pueden darse cuenta, me da la derivada de la señal de entrada. ¿De acuerdo? Y volvemos a tener pues, la constante de tiempo que es RC. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Esa es la forma normal y más fina de determinar la ecuación de un amplificador operacional. ¿Podría utilizar el derivado, el operador igual que ayer? Sí, lo puedo usar, pero es más, como que es más elegante esto. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, a ver, esto que les voy a dar ahorita es un breviario cultural, porque yo así voy a trabajar todo el curso. Entonces, esto es un breviario cultural y lo voy a poner tal cual. Sí. Breviario cultural. Así, tal cual. Fíjense bien. Esto lo voy a hacer una única vez y de ahí en adelante todos los circuitos yo los voy a trabajar por puros nodos y superposición. Entonces, fíjense. Voy a hacer esto. Acabo de escribir un libro de circuitos eléctricos en donde doy diferentes técnicas de cómo abordar los circuitos hasta los amplificadores operacionales. Está en revisión para ver si es publicado. Si está publicado, cómprenlo y no porque lo haya escrito yo. Bueno, fíjense. Aquí lo que yo quiero encontrar es el valor en R2. ¿De acuerdo? Presten mucha atención. Entonces, fíjense, ¿cómo lo hago? Lo voy a hacer de la forma tradicional. Y A, y B, e y C. ¿Sí? ¿Qué ese es un problema que tienen ustedes? Que dicen, no, la corriente de este va para acá. ¿Sí? Sí, tienen razón. ¿Sí? Siempre y cuando B1 sea menor a B2, si no, no es cierto. Entonces, siempre, y yo no sé si se los dicen o no se los dicen sus profesores,
siempre deben de ustedes tomar una convención y de ahí lo que salga. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Tengo que IA es igual a IB más IC. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer por mallas. ¿De acuerdo? ¿Cómo quieren hacerlo? Por ¿Cómo nodos, quieren? ¿Eh? por nodos, profe. Por nodos. Ok. Entonces, a ver, tenemos IA es igual a IB más IC. ¿Cuánto vale IA? IA vale B1, ¿sí? Menos B sobre R1. Y B vale B sobre R2. ¿De acuerdo? Y luego más IC, que sería más B. ¿Y aquí qué hago con ese signo? B menos B2 sobre R3. ¿De acuerdo? Hay que respetar la dirección de la corriente que yo estoy poniendo. ¿Ok? ¿Sale? Sí, profesor. Hay una cosa importante aquí. Muchas veces, y vamos, o sea, he dado bastantes años los cursos de circuitos eléctricos. Lo que yo he visto es que plantean las corrientes y lo que les decía, ustedes quieren, pero esta viene para acá. Sí, perfecto, va para acá, pero va en contra de mi convención. Lo que ustedes deben de entender siempre en los circuitos eléctricos es que todo es una convención. Si el signo al final me sale negativo, significa entonces que la corriente que yo tomé iba en sentido contrario y se acabó. Nada más. Eso es todo lo que sucede. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener la convención como uno dice. ¿Ok? Entonces, vamos, seguimos. Entonces, voy a agrupar. Lo que queda es agrupar. Y esto es B. ¿Sí? Voy a agrupar todas las Bs. Entonces, esto sería B, 1 sobre R1, lo estoy pasando del otro lado, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3, menos B1 sobre R1, menos B2 sobre R3, igual a 0. ¿De acuerdo? Y lo único que quedaría por hacer de aquí es despejar B y se acabó. B1, B2 son valores conocidos, entonces las resistencias también son conocidas y por lo tanto obtendría el valor de B. ¿De acuerdo? Sí, entendido. Ok. Vamos a hacerlo por mallas. ¿Sí? Fíjense lo complicado que sería hacerlo por mallas. Esto sería una malla, que le voy a llamar I1. Esto sería la otra malla, que le voy a llamar I2. Entonces, para empezar,
Oye, voy a ir para acá abajo. Bueno, aquí lo voy a hacer al lado. Para empezar, B sería igual a I1 menos I2 por R2. Eso es lo que sería B. Sería demasiado largo hacerlo, pero bueno, vamos a hacerlo. Ok, vamos a hacer lo primero. Vamos a hacer la malla de I1. Entonces, a ver, ¿cómo queda esa malla I1? A ver, ayúdenme. ¿Cómo queda? Quedaría menos B1. ¿Cómo? ¿La malla I1? ¿Nada más menos B1? No, o sea, B1 más R1 por IA más R2. Ay, no sé si es por IA, por IB, perdón, menos IC. ¿Por qué por IB menos IC? ¿De qué hablas? Estamos haciendo por mallas, lo otro fue por nodos. Así es I2, perdón. Entonces, a Es ver, R2 por I1 menos I2. ok, vamos a hacerlo de esta forma. B1 tiene que ser igual a I1, que pasa a través de R1, a través de R2, y en sentido contrario, menos I2, R2. Y de la otra forma, queda I2, que pasa a través de R3 más R2 menos I1 por R2. Ajá. ¿Y qué pasa con ese símbolo, con ese signo de B2? Exactamente. Entonces, fíjense lo que tenemos que hacer aquí. Se hace más complicado el asunto porque hay que determinar I1 e I2. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos que jugar un determinante o una matriz para determinar I1 e I2. Demasiado complejo. ¿Se dan cuenta? O sea, no funcionan aquí las mallas. Se hace demasiado complejo. Aquí debería de encontrar entonces el valor de I1 e I2. Ya, de aquí lo obtengo sin ningún problema, pero necesito usar o una matriz o un determinante o, o suma y resta o igualación. Para poder encontrar I1 y I2. Entonces, hasta ahí lo voy a dejar porque es mucha álgebra. ¿Sí? No funciona. Es demasiada álgebra. ¿De acuerdo? Pero esas son las ecuaciones. Ahí tendría que jugar con las ecuaciones. Ahora bien, la forma en que yo lo planteo de una manera más directa. Voy a quitar esto de las mallas. Voy a quitar del circuito lo que está escrito.
Y lo que les digo, cuando quieren una ecuación de nodo, ustedes se paran en el nodo. Me paro en el nodo. Obviamente, recuerden que el nodo está referido a tierra. Recuerden. ¿Sí? Entonces, digo, observen, las corrientes que salen del nodo son positivas. 2, las corrientes que entran al nodo son negativas. ¿Ok? Veamos cuáles son las corrientes. A ver, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. ¿Cuáles son las corrientes que salen del nodo? Esta. ¿Sí? Entonces, esa corriente es B sobre 1 sobre R1. Eso es B sobre R1, es una corriente. ¿Cuál otra sale? Esta más B sobre R2 más, ¿cuál es la otra corriente que sale? Esta, 1 sobre R3. ¿Hay alguna corriente más que sale de ese nodo? Ninguna. Entonces veamos cuáles son las que entran. B1 manda una corriente acá, pero es en sentido contrario. Entonces sería menos B1 sobre R1. Y ya estaría completa la corriente que circula por R1. ¿La Tierra le manda corriente hacia acá? Pues no. Pero esta sí manda corriente para acá. Y es en sentido contrario a lo que yo dije. Entonces sería menos B2 sobre R3. ¿Hay algo más? No. Entonces esto es igual a 0. Vean esta ecuación. Y vean la ecuación que obtuvimos de la otra forma. ¿Es la misma o no es la misma? Sí, es la misma. Es la misma ecuación, pero de una forma mucho más rápida. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a trabajar los operacionales de esta forma. O sea, yo no voy a estar haciendo esto. ¿Sí? Es demasiado tedioso y demasiado tardado. Yo voy a ocupar esta forma. ¿Se las enseñaron en circuitos eléctricos, esta forma de sacar los nodos? A mí no, lo personal. Ok. No sé por qué, no me lo pregunte. Solamente hay otra persona que, y eso, fue mi alumna y sabe cómo sacar esto. De ahí en fuera, no sé por qué no se los enseñan de esta manera. Es una forma rápida de hacerlo sin tanto problema. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Bueno, entonces yo de esta manera que acabo de hacer este breviario cultural voy a trabajar. ¿Ok? Entonces, a ver, ya tenemos suficiente material para poder hacer solamente problemas utilizando las diferentes configuraciones que hemos visto hasta ahorita. Y nada más voy a darles una última configuración que es muy sencilla y ahorita les digo qué aplicación tiene. La última configuración básica es la siguiente.
Se llama amplificador de ganancia unitaria o seguidor de voltaje o buffer. ¿Sí? A mí en lo personal no me gusta llamarle amplificador de ganancia unitaria porque pues no amplifica nada, ¿no? Pero bueno, forma parte de los circuitos. ¿Cuál es su configuración? Es de las más sencillas, simplemente tiene un alambre. Uy, no te vayas, no te vayas. Se fue. Simplemente tiene un alambre en su retroalimentación. Entonces, a ver, voy a ponerlo acá. Fíjense que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. ¿Ustedes le ven algún chiste a eso? ¿Ninguno va? Aparentemente no tiene ningún chiste eso. ¿Qué importa que el voltaje de salida sea igual al voltaje de entrada? O sea, por eso a mí en lo personal no me gusta llamarlo amplificador de ganancia unitaria, pero bueno, es un buffer, seguidor de voltaje. ¿Ok? Y la verdad, como, pues es que alguien podría confundirlo, amplificador de ganancia unitaria, pues podría ser un inversor. Digo, un inversor, por ejemplo. Entonces, vamos a dejarlo nosotros en particular, como seguidor de voltaje o buffer. ¿Sí? Nosotros lo vamos a dejar como seguidor de voltaje o buffer, no como amplificador. Lo van a encontrar como amplificador de ganancia unitaria, pero lo vamos a dejar como seguidor de voltaje o buffer. O sea, a mí en lo personal nunca me ha parecido que sea, que un amplificador sea uno a uno. Pero bueno, ok, seguidor de voltaje o buffer. Así lo dejamos. ¿Para qué sirve? Bueno, fíjense que hay una cosa importante. La característica importante de este circuito es que tiene una resistencia de entrada muy alta, altísima, extremadamente alta. ¿Sí? Y una resistencia de salida, o sea, muy alta es la resistencia de entrada y la resistencia de salida extremadamente baja. Y, ojo, ojo, este circuito, la corriente la proporciona, la corriente de salida, obviamente, la corriente la proporciona el amplificador ¿sí?
Entonces, la corriente la proporciona el amplificador, no se la roba a ningún otro circuito. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner aquí un ejemplo de estos. A ver, veamos. Aquí tengo una fuente de voltaje. Una resistencia 1. Una resistencia 2. Y este voltaje, fíjense bien, este voltaje se lo voy a aplicar a una resistencia de carga. ¿De acuerdo? El voltaje que obtengo de ese divisor de voltaje se lo voy a aplicar a la resistencia de carga. Vamos a poner valores. Vamos a suponer que aquí el voltaje vale 10 kilos. Digo 10 volts. Que esta resistencia vale 1 kilo y que esta resistencia vale 1 kilo. Y para que esté en sintonía, RL también vale 1 kilo. Pregunta, ¿cuánto vale B0? O sea, el voltaje de ese divisor, el voltaje que me da ese divisor, lo voy a aplicar a la resistencia de carga. ¿Estamos? Resuélvanlo. Resuélvanlo. Resuélvanlo y me dicen, tienen 5 minutos. ¿Sí se entiende lo que van a hacer? Sí, profesor. Ok, tienen 5 minutos.
¿Listo? ¿Ya está listo? A ver, David de la Cruz, ¿ya está listo? David. ¿Me escuchas, David? Miguel Aguilar, ¿me escuchas? ¿Ya está listo o no? ¿Cómo? José de Jesús, No, profe, todavía me falta un poquito. Juan Manuel, Juan No, Manuel igual, profe, Guillén. aún no. No, profe, igual aún no lo tengo. ¿Por qué? ¿Dónde andas, David de la Cruz? Sí, profesor, digo. Es que ¿Dónde andas? Te ando buscando desde hace rato. ¿Ya quedó? tuve que salir. Yo fútbol, ¿Ya lo tienes? sí, ¿Cómo quedó? A ver, muéstranos en la pantalla. bueno, hice el cálculo a mano. No sé. Ok, ¿cuánto vale B0? 5 volts. ¿Y eso se lo aplicas a la resistencia de carga? ¿Sí? Sí, 5 volts. ¿Y ya estuvo? Entonces, a ver, esperemos que alguien más acabe. Ok, ¿alguien más?
¿Alguien más ya tiene el resultado? A ver, las otras dos personas que no han dado el resultado, ¿ya lo tienen? No, profe, ¿Por qué? es que no lo entendí muy bien. Yo lo hice de otra manera y pues no sé si esté bien. ¿Cuánto te da el voltaje? La verdad, pues no lo tengo en valores, lo tengo que B0 es igual a B positivo. ¿Cómo que B cero es igual a B positivo? Ah, le digo que hice algo mal y ella ando checando a ver qué hice mal. A ver, ¿quién más tiene ya el resultado? Aparte, falta una persona. Ya, profe, igual me dio 5. Les dio 5. Ok, a ver, vamos a ver si es cierto. A ver, observamos que R2 y RL están en paralelo, ¿no? ¿Sí o no? Eso no es más que un divisor de voltaje. B0 es R2 paralelo a RL entre R1 más R2 paralelo a RL por B. El paralelo de dos resistencias de 1 kilo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el paralelo de dos resistencias de 1 kilo? 500 ohms. Es 500 ohms entre R1 que vale 1 kilo serían 1500 ohms multiplicado por 10 volts. ¿Cuánto me da esto? $3.33 volts. ¿De dónde sacaron 5 volts? A ver, en primer lugar, R2 y RL están en paralelo, por lo tanto, el equivalente de esa resistencia, por ahí pasa una sola corriente. O sea, cuando ustedes conectan, si ustedes hacen B0 sin conectar, fíjense bien, sin conectar RL, pues esto es un divisor de voltaje, efectivamente, donde esto es 1 kilo entre 2 kilos por 10 volts. Esto me da 5 volts. Pero eso es sin conectar RL. Cuando yo conecto RL, RL pasa a formar parte del circuito. Entonces, R2 y RL están en paralelo. Por lo tanto, no pueden, si ustedes físicamente, y esta es una práctica que yo hago físicamente, si ustedes hacen ese divisor de voltaje formado por R1 y R2 y se lo aplican a una resistencia de carga, ojo, la corriente de este y este ahora también se va a venir por RL. Cuando no hay RL, pues no hay esta corriente. Pero ahora que hay RL, ¿sí? La corriente, pues ahora también se va por RL. Entonces, ¿qué pasaría? Fíjense bien, ¿qué pasaría si yo hago esto?
Vean lo que sucede. Ahora, este seguidor de voltaje precisamente aísla, por así llamarlo. También hay quien le llama acoplador de impedancias. Este aísla esta parte y esta parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, este voltaje, de esta forma, lo voy a llamar VA. Ese voltaje VA efectivamente es un divisor de voltaje dado por R2, R1 más R2. En este caso, volts. ¿Sí? Pero a diferencia de no tener este seguidor de voltaje, esta resistencia de carga, ¿sí?, no le roba corriente al circuito formado por R1 y R2. ¿Quién proporciona la corriente? Toda la va a proporcionar, ¿sí?, este amplificador operacional. Entonces, por una parte, aísla la entrada, o sea, encima evita, o sea, así como está, evita esto, lo aísla, no le roba corriente al voltaje de nodo. Y la resistencia de carga no le pide corriente al voltaje de nodo. ¿Quién se la da? Este circuito. El seguidor de voltaje proporciona toda la corriente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, el voltaje en la resistencia de carga serían 5 volts. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profesor. ¿Seguros? Sí, Entonces, para eso sirve un seguidor de voltaje o buffer o amplificador de ganancia unitaria o acoplador de impedancias. ¿Sí? Para eso se utiliza. Para ese tipo de cosas se utiliza. El operacional proporciona toda la corriente sin que la resistencia de carga le robe corriente al circuito. Vean la diferencia. ¿Sí? Aquí sí, aquí sí, el divisor de voltaje, vean la diferencia de esto contra esto. ¿Sí? Entonces, a ver, ya tenemos varias configuraciones y con esto ya podemos estar jugando. Uno, ya tenemos el comparador. Ya tenemos el amplificador en configuración inversora, no inversora, el sumador, el diferenciador. ¿Sí? Tenemos el integrador, el derivador y ahorita el buffer. Tenemos 8 configuraciones: comparador, inversor, no inversor, sumador, diferenciador, integrador, derivador y 8. Apréndanselas de memoria, ¿sí? Apréndanselas cómo sacar, ajá, porque de ahí en adelante vamos a hacer todo lo demás. Y, a ver, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Espérenme tantito.
¿Están viendo eso? Sí, profesor. Profesor. Sí. Ok, bueno, ahí lo que estamos viendo es un chip, es un amplificador operacional. ¿Sí? Ahí estamos viendo un amplificador operacional que utiliza 4 pines, se llaman pines. Déjenme. El 741 pues, es uno de los operacionales, ya es muy viejo, pero se sigue usando, al menos de forma didáctica. Ok, fíjense, ¿ya lo conocían o no? Bueno, aquí pueden ver el, un chip. Este chip o amplificador operacional, o sea, en general son chips. Chip, C-H-I-P, chip. En general son chips, pero bueno, le dicen chip o circuito integrado. Y como este es un amplificador operacional, bueno, pues se le llama como su nombre, pero realmente es un circuito integrado. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, este chip en particular Profe, es que casi tiene, no se le escucha por el ruido que tiene. es el pajarito que les está chiflando. A ver, ¿ya ahí me oyen? ¿Me oyen ahí? Sí, profe. Sí, A ver, déjenme cerrar la ventana, espérenme un tantito. Como se pueden dar cuenta, este circuito tiene 8 pins, se llaman pines, 8 pines, o sea, 8 patitas. Esta es la número 1, 2, 3, 4. Todo va en el... Ah, caray, no se está viendo, ¿verdad? No están viendo. ¿Están viendo los números que estoy poniendo, no, verdad? Muy poco. Mm. No, no se ven los números. Es que aquí sí los estoy viendo, pero a ver, ¿por qué no se están viendo? No, es que no se están viendo, o sea, sí los estoy poniendo yo en la pantalla, pero no se están viendo. Qué raro. Bueno, no. ¿No están viendo nada de las rayas que estoy pintando? ¿Qué se ve? Qué interesante porque no, yo no los estoy viendo acá. Bueno, bueno, qué raro. A ver, me dicen si se ve ahí. ¿Se ve? A ver, ¿se ve esa raya que puse? Sí.
¿Sí, no? A ver. Entonces, a ver. Sí se ve esa numeración, 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Sí o Sí, no? a ver. Ok. Bueno, fíjense que la numeración de los pines es en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 pines tenemos ahí. Y como lo indica de forma en la otra figura que está al lado de eso que acabo de marcar, siempre hay un punto que me indica cuál es el pin pueden encontrar ese y si no, vean, a ver, ese punto que estoy señalando ahorita me indica cuál es la pata número uno o pin número uno, ¿sí? Y siempre, todos, ¿eh? Todos los circuitos integrados, todos los chips, sean digitales, estos son analógicos. Los digitales, bueno, manejan ceros y unos. Este, todos sin excepción alguna, siempre traen un punto o, en su defecto, esta muesca, ¿sí? Que me indica dónde empiezan los pines. Siempre. ¿Ok? Y recuerden que va en el sentido de las manecillas, en contra del sentido de las manecillas del reloj. En ese sentido va la numeración. ¿De acuerdo? Sí, de Ok, acuerdo. ok. Ahora bien, es importante, siempre es importante saber qué hay ahí adentro del amplificador, qué hay ahí adentro del circuito integrado. Este en particular, lo están viendo ahí, es el 741, el M741, ¿sí? Les digo que es un circuito muy viejo, pero todavía lo siguen usando, se sigue usando. Entonces, siempre lo que tengo que ver es lo que se llama la hoja de especificaciones del fabricante o el data sheet, ¿sí? Que se llama en inglés. Siempre es importante saber qué es o qué tiene ahí adentro, independientemente de las características eléctricas, de frecuencia, de ruido y varias cosas que vamos ver en el siguiente tema, que es el amplificador operacional real. Entonces, fíjense, aquí la patita uno, vean esto. La patita uno me dice que es algo que se llama el offset null. Ahorita les digo para qué es. La terminal 2 es la terminal inversora. La terminal 3 es la terminal no inversora. Y la salida es la número 6. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Entonces, fíjense que, por ejemplo, si yo quisiera armar un circuito con este 741, pues yo tendría que hacer lo siguiente. Perdón que salga así tan chueco, pero estoy escribiendo prácticamente en el aire.
Esto sería el pin número 6. ¿Sí? Esto sería el pin número 2. Esto sería el pin número 3. Y el pin número 7 sería la alimentación positiva. Y el pin número 4 sería la alimentación negativa. ¿Sí? Así tendría que armarlo yo en un protocolo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí está la terminal inversora. Digo inversora, perdón. La terminal inversora, la salida y la alimentación positiva, la alimentación negativa. Hay algo que se llama NC, que es la número 8. NC es no connection. ¿Qué es el no connection? No tiene conexión. Esa patita, o sea, nada más está para formar las 4 de un lado con respecto a las 4 de otro. Entonces, no tiene conexión, nada más es una patita para que quede de esta forma el circuito y no quede cucho. ¿Sí? El offset null lo vamos a ver después, es a final de cuentas. ¿Saben lo que es un offset? ¿Alguien No. sabe lo que es un No, offset? profesor. Un offset es un nivel de corriente directa, ya sea positivo o negativo. O sea, supónganse que yo tengo esto. ¿Sí? Supongamos que es simétrica la señal, tiene la misma amplitud tanto arriba como abajo, supongamos. Si yo le meto un offset positivo, lo que voy a hacer, dependiendo del offset, ¿se dan cuenta? La estoy desplazando hacia arriba. O sea, es un nivel de DC que hace que ¡pum!, la desplace. Si yo le pongo un offset negativo, entonces va a ser esto. Ya no me alcanza acá abajo. O sea, la desplaza hacia abajo. ¿Sí? Entonces, el offset, yo lo que quiero es, si meto una señal senoidal aquí, yo quiero la señal acá amplificada, pero simétrica, es decir, el mismo voltaje de aquí para acá que el mismo voltaje de aquí para acá. Entonces, ese offset null lo que me hace es precisamente eliminar la componente de corriente directa que hace que mi señal se desplace o positivamente o negativamente. ¿Queda o no queda? Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante, el offset. Entonces, quería mostrarles cómo es el 741. Hay diferentes amplificadores, hay el TL081, TL082, el F351, o sea, hay muchos circuitos, ¿no? Todo depende de sus características eléctricas que nosotros queramos. Entonces, ¿tiene alguna pregunta de esto? No, profesor. Ok. Bueno.
¿Ya están viendo algo en su pantalla? Ya. Ok, ¿qué es eso? Una protoboard. Es un protoboard, ¿sí? Entonces, fíjense que estas, este desplazamiento tiene, es lo suficiente para poder meter ahí el chip, ¿ok? Y que queden sus patitas. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cómo, se acuerdan de ustedes cómo es cómo son las conexiones del protoboard? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Cómo Profesor. son? ¿Cómo es la conexión del protoboard? ¿Mm? En este sentido, o en este sentido, ¿cómo son las conexiones? ¿O sí? No, aunque lo estés viendo en otra parte, todo es vertical. ¿Sí? Bueno, claro que si volteas la tableta y la pones, pues queda horizontal, pero así como la estás viendo, pues todos son verticales. O sea, todo es en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, lo interesante de aquí de estos protoboards es que esta parte de arriba no tiene nada que ver con esta parte de abajo. Y estas líneas no tienen nada que ver con estas líneas. Eso es lo interesante. Bueno, vamos a esto. Entonces, ahí estoy simulando. Ahí estoy simulando que estoy colocando el protoboard. ¿Están viendo algo? ¿Nada más? ¿Están viendo el cuadro negro? ¿No están viendo otra cosa? No, No, solo es el rectángulo. ¿No están viendo barras de colores ni nada por el estilo? No, profesor. No, profe. Ok. Ok, entonces a ver, vamos aquí. Espérenme.
Ya están viendo en su pantalla algo, ¿no? Sí. Exactamente. A esto es a lo que voy con lo siguiente. Esos rojos representan resistencias. Observen que, a ver, fíjense, ahí lo que estoy viendo, ahí lo que, ahí lo que estoy viendo es que esto sería el pin 1. Ahí está. Este sería el pin 1, ¿sí? Este sería el pin 4. Este sería el 5. Este sería el 8. ¿Sí? Obviamente, entre el 1 y el 4 están el 2 y el 3. ¿Qué estaría armando ahí? Si fuera el 741, acuérdense que el 2 es la inversora, el 3 no inversor. ¿Qué estaría armando ahí? Exactamente. Fíjense que esta resistencia, aquí en esta parte aplicaría yo la entrada, lo que fuera. Está simulando que va a la pata 2 y de la pata 2 con este cable verde se une a otra resistencia que iría en teoría a la pata 6. Lo que yo estoy formando ahí efectivamente es una configuración inversora. ¿Ok? Ahora, es importante que los cables vayan pegados al protoboard. ¿Por qué? Hay gente que lo pone así, como puente, ¿sí? De un punto a otro punto, agarra y ¡pum! Eso no sirve. ¿Por qué? Porque, número uno, mete ruido. Número dos, sirve como antenas para captar ruido externo, ¿sí? Entonces, siempre deben de ir los cables de esta manera, pegaditos al protoboard, ¿sí? Nunca este tipo de cosas que lo que forma son antenas. ¿Sí? Lo que forma son antenas nada más. Entonces, así no sirve. Entonces, siempre pongan los cables pegaditos. Y como se pueden dar cuenta, aquí estoy utilizando una franja, ya sea para la terminal negativa o para la terminal positiva. ¿Ok? ¿De acuerdo? Olvídense los signos menos más del protoboard. O sea, lo toma uno como quiere. Pero bueno, si uno quiere, esto sería para acá, para tener ahí el voltaje de alimentación positiva, ¿sí? Y el otro iría para acá, donde ahí tendría el voltaje de alimentación negativa, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que haría yo? Pues ya lo que haría, entonces, sería esto. Agarrar mi fuente, conectarla aquí, agarrar mi otra fuente, conectarla acá, y la tierra, que sería mi tierra, la podría agarrar donde fuera, ya sea aquí o acá. ¿De acuerdo? Sí, profesor.
Entonces podríamos tener una tierra arriba y una tierra abajo, pero fíjense cómo lo estoy haciendo. Fíjense que no estoy haciendo esto. Fíjense que no estoy haciendo agarrar aquí y luego acá. Fíjense que esto no sirve. Fíjense cómo lo estoy haciendo. Del mismo punto. Esto que ustedes están viendo y que yo taché, hace muchas veces que la tierra no sea tierra. ¿Sí? Si ustedes miden la resistencia que hay de este punto a donde termina esta tierra, debe ser la misma, así como la tengo conectada, de este punto a esta. De la otra forma, ¿no? De la otra forma, la tierra no es tierra. Y eso muchas veces es el problema de los circuitos. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. A ver, entonces la pregunta sería, ¿sí pueden conseguir su protobor, su multímetro o no? Seguro, profesor. ¿Seguros? Sí, seguro. ¿Para cuándo lo podrían tener? Ok, entonces la siguiente semana hacemos la primera práctica. Si ustedes pueden conseguir su multímetro y su protoboard, entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Consíganse 3 amplificadores operacionales LM741. ¿Tienen resistencias? Sí, unos cuantos. ¿Tienen resistencias de 1 kilo y 10 kilos? Sí, Por lo menos tienen unas 5 resistencias o unas 10 resistencias de 1 kilo. tengo más de 1 No, kilómetro. profesor. ¿Podrían conseguirlas entonces unas 5 o 6 resistencias de 1 kilo? Sí, profesor. Seguro. Bueno, entonces, a ver, consíganse lo siguiente. Ya dijimos, 3LM 6 resistencias de 1 kilo. Obviamente les digo, necesitan el protoboard, ¿no? Y necesitan su multímetro. Necesitan cable para poder alambrar. ¿Ok? Sí, Compren cable telefónico, sí que es delgado, no vayan a ponerle cable muy grueso porque aquí adentro hay unas laminitas que parecen canal, entonces en el momento que ustedes meten cable muy grueso, se quedan abiertas y hace falso contacto. Entonces, LM741, unas 6 resistencias de 1 kilo, ¿sí? Consíganse unas resistencias, por lo menos unas 4 o 5 de 10 kiloohms. Eh, consíganse 1, 2, 3, 4, 6 LEDs del color que quieran, ámbar, verde, rojo, del color que quieran. Y unas 6 resistencias también de, que no se vean, que más amigos, de 560 ohms y otras de 470 ohms.
¿sí? Eso para la próxima semana de laboratorio. Ese es el otro problema. Eh, ¿Qué tienen ustedes para poder alimentar nada? Nada, profe. No, profesor. Miren, podríamos trabajar con baterías de 9 volts, con dos baterías de 9 volts. Este, pero ahí entonces tendríamos que comprarlas en, pues ahora sí, en los puestos que están más baratas, ¿no? Porque en un súper, en una tienda, una batería, una Duracell, una Energizer de 9 volts, pues es cara y no tiene caso. O sea, cuesta como 120 pesos cada pila, ¿no? Entonces, ahí en los puestos del mercado donde venden de 9 volts, son muy baratas, cuestan alrededor de, ¿qué será? 15, 20 pesos o algo así por el estilo. Entonces, vamos a trabajar con baterías de 9 volts o la otra. ¿Quieren hacer una fuente de voltaje? Yo creo Sí, igual, ¿no? Mejor lo hacemos. yo digo que sí, ¿no? Soy una fuente de voltaje. Entonces, a ver, miren, les voy a pasar el diagrama. Ahorita no lo tengo a la mano. Les voy a pasar el diagrama y ustedes evalúan si la hacen. Hay dos opciones de poderla hacer. Una, ¿la hacemos variable o la hacemos fija? ¿Sí? A qué me refiero? Por ejemplo, de más menos 12. ¿Sí? Podría ser una fuente fija de más menos 12 o pues de 0 a 12. Depende ya, miren, ahí sí ya depende de su economía, chicos. La verdad, ahí ya depende de cómo anden con la cuestión económica. ¿Sí? Entonces, la opción más rápida y no sé, ahí sí sería que ustedes preguntaran, por ejemplo, cuánto cuesta, por ejemplo, una batería de 9 volts. Sería cuestión de que ustedes preguntaran. La marca Energizer, la marca Duracell, sí anda sobre 120 pesos cada batería de 9 volts. ¿Eh? De las que venden en los mercados ahí, que son marca Patito, pues yo me imagino que han de costar como 20 o 30 pesos cada una. No tengo ni idea, la verdad. O sea, la última vez que compré una fue una Duracell y me costó como 120, 130 pesos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Chequen ustedes, por ejemplo, en esto les doy el, lo que necesitaríamos para hacer, ¿cómo la quieren? ¿Variable o fija? Creo que Variable. Bueno, entonces yo les paso el diagrama de la fuente variable y ustedes evalúan según su economía si sí o si no. ¿De acuerdo? Ah, bueno, aparte, ¿tienen cautín? Sí, profesor. ¿Alguien? ¿Sí sí, tienen cautín? Bueno, pues para poderlo soldar, ¿no? Y al menos que quede. ¿De acuerdo? Entonces, les paso el diagrama de la fuente y ustedes ya evalúan si la hacen fija, porque fíjense, si la hacen fija, a ver, vamos a ver, vamos a ver, espérenme tantito. Están viendo la tarea de uno de ustedes. Bueno, sí, se puso ahí. Fíjense bien, si ustedes la hacen fija,
Lo único que necesitaríamos sería, bueno, lo voy a poner así. Esto que están viendo aquí, perdón por esa pliego, pero estoy escribiendo prácticamente en aire. Este es el transformador. Necesitaríamos un transformador que se llama con derivación central. ¿Sí? Y de aquí, pues tendríamos que poner un puente de diodos. Otro puente de diodos. Filtros, que son los capacitores. Sí, fíjense. Necesitaríamos ahí dos puentes de diodos, dos capacitores, y aquí podríamos poner este regulador de voltaje fijo. Y aquí tendríamos, por ejemplo, ya más 12 y menos 12. Así de rápido. Sería comprar dos puentes de diodos, dos capacitores y dos reguladores de voltaje. Entonces, ya tendríamos, por ejemplo, una fuente de más menos 12 fija, ¿sí? A 1,5 amperes a 2 amperes. Eso sería, pues lo más rápido a hacer. ¿Qué sería lo más caro? Lo más caro sería el transformador y pues no sé en cuánto anden ahorita los reguladores de voltaje. A ver, veamos. Los capacitores pues no son caros. Espérenme tantito. Déjenme buscar, por ejemplo, el... Bueno, aquí miren, el puro regulador de voltaje sale en... No está tan caro. Fíjense que si lo hacen así fijo, hasta se podían juntar. Dice que 65 pesos, 5 piezas. Es decir, como a 12 pesos, 15 pesos cada uno. Entonces pónganle 20, 20, 20, 40, 40, 30 y 30, 60, 100. Puentes de Dios, pónganle unos 30 pesos, 130, 160. Más el transformador. Serían, fíjense bien, más o menos de una fuente así de más menos 12. Estamos hablando sobre 350 pesos ya, pero sería de más menos 12 con 1,5 amperes de salida en cada una de esas, más o menos, ¿sí? Y bueno, pues esa fuente ya la tienen para
pues hasta que salgan de la universidad. Entonces, eso sería más o menos lo que le saldría a la fuente 300, más o menos, a lo mejor hasta menos, 350 pesos. Y el LM 317. Y que sea variable, agréguenle otros 200 pesos más o menos. O sea, estamos hablando como 350 así fija y como 560 variable, más o menos. ¿Cómo lo ven? No, Pues pues sí, sí, profe, es algo que no contemplaba, la verdad. no, no, pues por eso les estoy diciendo, ¿no? O sea, yo lo que les sugiero es que chequen cuánto cuestan las baterías de 9 volts, pero no en el súper, no en las tiendas, porque les digo, las de marca les va a salir como en 120 pesos cada una. Obviamente que no. Miren, a mí sí me gustaría hacer algo práctico. Voy a dejar de compartir ya la pantalla. A mí en lo personal, la verdad, sí me gustaría, eh, sí me gustaría a mí en lo personal, que hicieran algo práctico. O sea, yo no los puedo forzar definitivamente, puesto que cada quien tiene su situación económica, ¿no? Si estuviéramos en laboratorio, bueno, pues otra cosa sería, sí llevarían su protoboard, sí llevarían sus componentes, pero pues no es lo mismo de comprar multímetro, de comprar protoboard, bueno, el protoboard sí lo tendrían que llevar, pero multímetro, fuentes, pues se les presta en el laboratorio. Sin embargo, pues yo no los puedo forzar, ¿no? A mí sí me gustaría hacer algo práctico porque les comento que otros alumnos de otra materia que estoy dando que va más arriba, en su vida han visto un amplificador operacional, lo cual, la verdad, a estas alturas, cuando están prácticamente a 3 trimestres de egresar, pues la verdad que es muy triste. La verdad que es muy triste que no sepan eso, ¿no? Pero, pues si no se puede hacer de forma práctica, eh, ok, yo lo puedo hacer aquí en mi casa. Armo el circuito, lo ven, pero pues no es lo mismo que ustedes lo estén armando. O sea, a mí lo personal pues ya no me sirve de nada armarlo, ¿sí? Ahora, no es lo mismo que yo lo arme a que ustedes lo armen. No es lo mismo a que se les queme a ustedes que se me queme a mí. O sea, esas son las cosas. Eh, Cuando estamos físicamente en los laboratorios, pues sí llega a ver que se les quema el circuito, les vuela, les quema el protoboard, etcétera, etcétera, y se van dando cuenta qué es lo que está sucediendo. Pero pues yo no los puedo forzar, la verdad, a que compren cosas ahorita, ¿sí? Entonces, sí les pediría de favor que ustedes ahí en algún mercado, en algún puesto de estos callejeros que llega a vender pilas, preguntaran cuánto sale una cuadrada. Si es económicamente permisible para ustedes, pues entonces lo podemos hacer. Si no es permisible, pues ni hablar, tendremos que utilizar solamente simuladores, que les soy franco, pues un simulador siempre me va a dar las cosas bonitas, nunca si conecto mal, pues no se va a quemar nada, ¿no? Entonces, pues ya depende de ustedes. Entonces, en el transcurso de la semana, sí díganme cómo, cómo hacemos las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí le vamos a parar y les recuerdo, no me han mandado más que 2 personas tareas. Algo que estoy viendo, que solamente están entrando 4, siempre están entrando 4 y son 7. Entonces,
pues no sé, después no nos llevemos una sorpresa al final del trimestre. Entonces, son 4 personas nada más, concretamente es David de la Cruz, José de Jesús Ventacourt, Juan Manuel Guillén y Miguel Aguilar. Son los 4 que están entrando. Los demás, pues quién sabe. Y la verdad yo no sé por qué no se dieron de baja los demás. Pero bueno, es cosa de ustedes. Bueno, entonces aquí le paramos y mañana empezamos mañana no nos toca, sí, ¿verdad? Sí nos toca, sí, sí, sí nos toca. Entonces mañana empezamos a hacer varios ejercicios ya con todas las configuraciones. Repasen las configuraciones, repasen sus circuitos eléctricos, ¿de acuerdo? Sí, profe. Y nos vemos Profesor, mañana. Nos vemos mañana, chicos. profesor, tengo Dime, una pregunta. dime. Disculpe, yo le mandé mi tarea ayer en la noche, no sé si le llegó. Sí me llegaron unas, no las he visto ahorita, la verdad. Ah, ok. Y al rato veo, eres José de Jesús, ¿no? Sí, Betancourt. sí, profe. Ok, ¿mandaste las dos juntas tú? Sí, las mandé juntas. T1, T2, ¿no? No lo hagas Ajá. así, mándalas por separado, ¿eh? Ah, ok, profe. ¿Sale? Entonces, ¿las vuelvo a mandar o ya sería para la siguiente tarea? Ya sería para la siguiente. Órale, Ok, vale, profe. Hasta luego. hasta luego. Hasta luego.